Lo primero que quiero para poder entrar a, en este caso, la tabla usuario, voy a crear como si existiera un módulo llamado usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Me voy para el controlador, creo una nueva carpeta, en este caso se va a llamar usuario. ¿Listo? Y en usuario, al igual que en la vista, la copio en este caso, tengo una carpeta llamada usuario y voy a crear entonces el controlador, el primer controlador que lo voy a llamar index. Y entonces, habíamos dicho que existía una especie de una pequeña plantilla para todos nuestros controladores. La plantilla la tengo acá. ¿Listo? Es decir, tengo el controlador que se llama indexClass.php, es el archivo. La clase se va a llamar index, que extiende de controller. Separo los dos espacios de nombre, controlador y vista. ¿Sí? Controlador, ¿para qué lo separo? Para poder extender acá. ¿Y vista para qué lo separo? Pues para poder llamar la vista. Y estoy llamando, para esa vista, estoy llamando del módulo usuario, ¿sí? Aquí está, módulo usuario, la vista index, pero la vista index aún no existe, ¿de acuerdo? Si yo hoy lo ejecuto, entonces aquí le digo usuario index, ¿sí? Me va a salir, vea, la vista a usar no existe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear la vista. Ojo, chicos, cuando le estemos dando el nombre, como le estamos poniendo .html, hay que ser cuidadosos de al final también ponerle .php. Si yo no se lo pongo, miren al lado de acá que el sistema no se lo está poniendo en forma automática, entonces tengo que ponérselo, ¿listo? Entonces pongámosle el famoso hola mundo, ¿listo? Y ahora sí, ya tengo mi primer controlador con la vista. Ahora, como lo que yo voy a traer es información de la base de datos, entonces yo tengo que especificar con qué tablas voy a trabajar. Y en este caso, la tabla con la que voy a trabajar, por ahora es la única tabla que tengo en el modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Include ¿Listo, chicos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me salí un poco del estándar? Resulta que necesito para este caso hacer uso de la configuración del sistema. Para yo poder hacer uso de la configuración del sistema, lo que tengo es que crear, separar utilizar el espacio de nombre. Y aquí yo puedo haber hecho esto, ¿sí? Pero como yo lo quiero manejar con la palabra config, para que no quede myconfig,
Entonces, así como en SQL ustedes utilizan la palabra as para dar un alias, en este caso hace el mismo efecto. ¿Listo? Y por ende ya puedo decir acá config getPath. ¿Qué es el getPath? En el caso de Mac, Application Man, htdoc, Azúcar, eso es un ejemplo. En el caso de los que estén trabajando con Windows, ahí hay un ejemplo, c::sam, htdoc, Azúcar, o en la carpeta donde está nuestro proyecto. En el caso mío, pues sería el de Mac. ¿Listo? Ojo que lo que estoy mostrando allí son ejemplos, no quiere decir que eso sea, ¿de acuerdo? Es para que ustedes se hagan a una idea de qué es lo que está brotando allí. Entonces, muchachos, voy a traer el objeto usuario, entonces, usuario table, get all, es decir, pásemelos a todos, ¿listo? Y entonces yo requiero de que esta información vaya a parar a la vista. ¿Listo? Entonces, ahora sí, en la vista, antes de ponerme a darle un orden, vamos simplemente a imprimir de forma rápida el contenido de esa variable. Creo que ahí me va a dar un error. ¿Listo? Un error de conexión a bases de datos, de todas maneras vamos a ejecutarlo. Ajá. Chicos, el error creo que está acá, en que yo aún no he configurado, ¿sí? Aún no he configurado mi base de datos. Entonces, como vamos a trabajar con Postgres, yo les había dicho que el controlador que se maneja es PGSQL. ¿Listo? La dirección de conexión es localhost. El puerto de conexión en el caso de Postgres es 5432. En el caso mío, el usuario a manejar es Postgres. Y la contraseña, en mi caso, es esta. En mi caso. Porque de pronto, cuando ustedes instalan, y si no estoy mal en estas máquinas, si mal no recuerdo, la contraseña del usuario Postgres es la misma palabra Postgres, y si no, es 123. ¿Listo? Pero para aquellos que en su casa no han instalado el Postgres y lo van a instalar, tengan en cuenta que en la plena instalación él les va a pedir la contraseña para este usuario. Entonces les sugiero, póngale 123, algo bien sencillo, pero no la deje en blanco. ¿Listo? Claro, deben de configurar esta parte. Por ejemplo, vuelvo y les digo, miren, por ejemplo, en este caso, yo le voy a hacer dar clic derecho aquí en Proyecto Azúcar, Propiedades, y miren que a mí me va a salir esta dirección. Esa dirección, en este caso, es la mía. Pero, por ejemplo, si vamos a trabajar en estos equipos, nos va a salir /var, /www, nombre del proyecto. ¿Listo? Si estás en Windows, digamos que estás con SAM, y creo que con SAM se utiliza la carpeta htdoc, ¿se utiliza? Listo. Entonces ahí te sale /sam/www/ nombre de la carpeta del proyecto. Esa dirección es la que vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Pero por favor tenga en cuenta que al final usted debe terminar con el /. ¿Listo? Y una recomendación para los que en casa están trabajando con Windows. En el caso de Windows, él pone esto. Y como usted fue atento a las explicaciones dadas en clase,
Entonces usted dice, ah, bueno, el último es un slash, ¿no? Y hace esto. ¿Listo? Tenga en cuenta que Windows utiliza el contra-slash. Entonces usted habilidosamente va a hacer lo siguiente. ¿Listo? Es decir, cambia el contra-slash por un slash, para que no vayamos a tener problemas con PHP y la interpretación de lo que es el contra-slash. ¿Estamos? En el caso de los de Linux no van a tener ese problema, porque Linux sí trabaja es con el slash. Pero en el caso de Windows el problema está es con el contra-slash. Dime. Espérate, ya te respondo. ¿Dónde se va a trabajar? Usted aquí llega y aquí va a trabajar. ¿Sí? Usted llega a su casa y trabaja en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Primero, tenemos un kit. ¿Sí? Es decir, no vamos a andar con memorias para no ser el que en casa no es internet. Obvio, te vas a llevar la memoria, trabajas en casa, guardas en la memoria, te vas, puede ser, bueno, vamos a hacer internet, digamos, no cabe en caso, pero llegas acá, lo conectas, descargas en el aviso, que es que estamos trabajando en la máquina virtual, ¿sí? Y subes a internet. Pero seas en la máquina donde yo esté trabajando, el config no le toca manejarlo. Por eso le repito, usted trabaja en su casa, el config debe estar adecuado para el trabajo en casa. Si trabajas aquí en el salón, el config debe estar adecuado para el trabajo en el salón. En otras palabras, es decir, nosotros comenzaríamos a trabajar en casa, con la contraseña y con la contraseña del modem más la dirección. Correcto, de la que tienes en casa. Pero cuando llegue acá, configuras el modem. Va a configurar la. Y de hecho, ¿sabes qué? Una idea, ¿cómo se le ocurre? Uno puede duplicar ahí las líneas y deja conectado la de casa y deja conectado la de trabajo aquí y la mantienes en tu repositorio. ¿Sí me van a entender? Es una buena opción, cosa que cuando lleguemos aquí no te van a poner a ver esto, sino que desconectas uno y conectas la otra. ¿Sí me van a entender? Son opciones que uno tiene. ¿Listo? Pero el resumen es que sé donde usted esté trabajando, el config debe estar adecuado para la máquina que va a trabajar. ¿Estamos? ¿Listo? Seguimos. Dime. Windows trabaja con el slash, pero tú le vas a cambiar el control slash por el slash. ¿Listo? Para que no haya una tener inconveniente. Y fíjate que siempre al final está el slash. ¿Listo? De hecho, acá se necesita el control slash. La base de datos que vamos a trabajar, muchachos, se llama Agro, para este ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver entonces que eso trabaje. Listo, ahora sí. Indefinida la variable obj usuario. Entonces, no se azare, no se desespere. Primero lo que usted va a hacer antes de ir a decir eso no está funcionando es lo siguiente. Revise que el array de variables que usted quiere que vaya a parar a la vista realmente lo esté pasando. Si no lo está pasando, no se ponga a ir a, bueno, ¿qué escribí mal? Eso es lo primero que usted tiene que revisar, porque esos son muchos, ese es uno de los errores más comunes en la programación, que se nos olvide pasar las variables. ¿Listo? False. ¿Qué significaba nuestro false para el get all? Chicos, ¿y Tiani? Que no hay datos. ¿Listo? No tengo datos en esa tabla. ¿De acuerdo? Vamos a meterle un datico. Vamos a meterle un datico a la base de datos para poder ver reflejado aquí de que realmente se está conectando y que me está trayendo los datos.
¿Listo, chicos? Entonces vengo y actualizo acá y en teoría debería salirme el dato que acabo de insertar. Ahí está. ¿Qué ID le pusieron? El 1. Nombre, Julián. Apellido, Lazo. ¿Cuándo fue creado? Aquí quedó el dato que pone en forma automática la base de datos. Listo, vamos a insertar otro. Nombre. Marín. Juan David, ¿qué? Chicos, miren lo que están devolviendo. Esto es lo que yo siempre les he dicho. Un array de datos. ¿Por qué es un array de datos? Miren que la primera posición es 0 para la primera respuesta. La segunda posición es 1 para la segunda respuesta. Y la tercera posición es 2 para la tercera respuesta. Pero dentro de cada punto de ese array hay unos objetos que dicen ID, nombre, apellido, direct A y direct A. ¿Listo? Porque es un objeto. Es un objeto y él ha puesto unos atributos. ¿Qué atributos? Los nombres de las columnas de la base de datos. ¿Cuándo se creó eso? Ok. Así está el número, es porque no hay datos. Y si hay datos, pues aparece. Ahí como mira por ejemplo, mira que hay un dato. Si ese, pues obviamente aparece. Y hay paso que bueno, explico. Bueno. No me preocupe que eso me ayude compañeros, les explico qué es lo que se está visualizando allí. Chicos, por favor, silencio. Sí, para allá, para allá, chicos. Pasa lo siguiente. Ustedes vieron que yo ahí imprimí con Partout. ¿Sí? Ustedes han visto que a veces imprimimos con el famoso clipper y el pincel. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El Partout es para cuando uno necesita saber qué es lo que chicos, por favor atención porque ese Partout es la mano derecha de ustedes en la programación. ¿Listo? ¿Qué es el Partout? ¿Por qué utilizo? ¿Para qué sirve? El Partout es una función propia de PHP. ¿Sí? El Partout lo que hace es imprimir todo el contenido de una variable. En este caso, esa variable es una array de euros. Entonces me va a mostrar todo lo que hay adentro. ¿Para qué sirve el Partout con combinaciones de impresión? Pues resulta que usted está haciendo algo y usted dice, bueno, esa cosa para poder, no tengo idea. Yo hice algo, pero yo no sé eso que tiene por dentro. Para usted ir a hacer una impresión con eco, y ponerle las bolitas y arreglarlo, usted no pone por el Partout. El Partout es solamente para desarrolladores. Es decir, que yo no sé qué por dentro. Y él le da el resultado con lujo de detalle. ¿Qué es lujo de detalle? Le está diciendo, ver, hay un arreglo que tiene 3 posiciones. 0, 1 y 2. Y en la primera posición hay un objeto y tiene como público los siguientes atributos. En el primero está el ID, tiene un valor de 1 y es de tipo entero. En el segundo es un valor que dice Julián, que es de tipo string y tiene 6 caracteres de longitud.
En apellidos, lo mismo, pero tiene 5 caracteres de longitud. En create add, lo mismo, es un string, ¿sí? Y tiene 26 caracteres de longitud. ¿Listo? Es decir, me está dando el detalle que es lo que hay allá adentro. ¿Estamos? Ahora, chicos, aquí en estas máquinas, cuando ustedes utilizan el barco, les va a salir así como se ve aquí. ¿Listo? En sus casas, quizás no. Quizás. ¿Por qué? Hay una librería de PHP se llama X ya te la voy a escribir para que la tengan ahí presente. Para que no se asuste que si llega usted a su casa, ay, voy a poner el barco una vez y le sale un mapalazo que es una sopa de letras, no se asuste. ¿Por qué? Me falta activar la librería X de Google. ¿Estamos? ¿Cómo podemos suplir esa necesidad? Usted imprime el barco, pero dentro del barco, imprime las etiquetas pre. ¿Se acuerda cuando utilizamos el pre R? Que utilizamos con las etiquetas pre. Entonces utilizamos las mismas etiquetas. Solo si cuando imprimimos el barco de entrada nos muestran una sopa de letras. Pre, debemos organizar bien, no con colores que no se ve aquí, pero por lo menos me lo deja leer bien. Claro, sí, pues así toca. Este descriptor, cómo se habilita, resulta que eso es diferente en cada caso. Entonces ahí mi respuesta es, toca preguntarle a Santuco cómo habilitar la librería XDU en PHP. Pero ya me la escribo, para que la tengan ahí. Librería X de Google. Los que estén trabajando, chicos, los que estén trabajando en Linux se van a dar cuenta que eso está a la distancia de un par de comandos en consola y sal. Los que estén trabajando en Windows, pues no es que sea difícil, pero sí toca buscar un poquito en internet, porque eso toca irse, meter por allá un poco de carpetas, abrir un archivo, clic derecho de editar y empezar a hacer un poco de mejor. No dice, fácil está en internet. Librería de PHP. Ese es el nombre X de Google, que aparece en pantalla. Así cuenta todo es un espacio para nosotros. Para nosotros el espacio es este, hay un espacio y es todos son caracteres, el espacio, todos son caracteres. Para que cuando se imprima le vea así el X de Google. Si se utiliza el X de Google en el barco y no tiene el X de Google habilitado, le sale una sopa de letras aquí. No, esa librería que casi siempre viene por defecto en todas esas instalaciones de Linux. Lo que no viene es activado. Toca activar, pero es que en cada Windows esa cosa es diferente. Por eso no utiliza siempre para desarrollar Linux. Porque en Linux usted va y busca en internet y él le dice, vea, digita esto en consola y ya. Bueno, chicos, entonces voy a hacer la instalación, muchachos, de lo que es el Bootstrap para poderlo utilizar. ¿Listo?
Listo, chicos, ahí quedó instalado el Bootstrap, que ustedes ya saben de sobra que el Bootstrap no es más que copiar los archivos CSS en la carpeta CSS, copiar los archivos JS en la carpeta JS y entre esos incluimos el jQuery y también copiar la carpeta POTS, que son las fuentes que el Bootstrap utiliza para la parte de los iconos. ¿Listo? Entonces, voy a incluir el Bootstrap, muchachos. Cualquier cosa que ustedes vayan a incluir, ya sea un JavaScript o sea su propio CSS, se hace de la siguiente manera en la vista. Chicos, mírense que ahí estoy incluyendo lo del Bootstrap. Ustedes vieron ahí que yo navegué por todas las carpetas, pero que al final le borré un pedazo. Es decir, que quede así, cssbootstrap.min.css o pues el archivo que vamos a incluir. Pero algo importante, muchachos, es utilizar el URL que tenemos definido, que acuérdese que en ese URL, en este caso dice http://localhost nombre de la carpeta de nuestro proyecto web. ¿Listo? Y esa sería la dirección normal que utilizaríamos para poder cargar esos archivos. Listo, chicos. Entonces, como se puede ver aquí, he cargado el Bootstrap, la parte del CSS, y hemos cargado la parte del
en query y el user en la parte de JS. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que vamos a cargar nosotros. No es que yo cree un archivo con mis propias reglas de CSS para poder darle un manejo visual. Listo, cárguelo, esa es la manera. Simplemente que está la carpeta CSS con el nombre indicado. ¿De acuerdo? De esa forma que vemos aquí. Bueno, entonces ahora, muchachos, vamos a hacer el pequeño listado de la información que nos traen de la base de datos. Dime. ¿Cómo? Dime. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. ¿Cómo? Chicos, estando allí, si nosotros nos ponemos a crear más páginas, lo que decía Duque, hay una parte que siempre se nos va a repetir y que vamos a tener que copiar por todas partes. Entonces llega algo que se llama la refactorización del código. ¿Qué es refactorizar? Refactorizar no es más que acomodar el código para poder utilizar por todas partes, es decir, estamos siempre utilizando las mismas 4, las mismas 5 líneas de siempre voy a tener que estar escribiendo y que si en algún momento les modifico, pues voy a tener que modificarlas por todas partes. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. En el view vamos a crear una carpeta llamada parcial.